Hola a todos, mi nombre es Diva Fernanda Trujillo Navia. Hoy estoy con mis compañeras Silvia Patricia Bernat Escobar y Ashley Jimena Ramírez Murcia. Somos estudiantes de licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y estamos en séptimo semestre. El día de hoy vamos a dar a conocer los diferentes escenarios narrativos para la literatura infantil. Como primero hablaremos de qué es la literatura infantil. Para ello tendremos a dos autores muy importantes, como primero Piaget, quien define la literatura infantil como la expresión cultural del lenguaje, pensamiento y ayuda a la formación ética y estética del niño. Sin embargo, se debe tener cuidado con la fantasía porque también tiene su lado negativo. Cada vez que los niños usan su imaginación, lo hacen para conseguir comprender, interpretar o recrear el mundo que le rodea. Esa fantasía le ayuda a entender ciertas reglas, límites y a ponerse muchas veces en el lugar del otro y crear un entorno íntimo lleno de magia en el que solamente el niño tiene acceso. Esa imaginación sería algo así como un grandísimo espejo de la realidad en la que vive ese niño y es la base de su creatividad, por lo tanto debe ser libre y respetada. Cada vez que el niño empieza a imaginar y llega a esa fantasía, también se divierte y al mismo tiempo exterioriza sus propios problemas e inquietudes, en un mundo donde solamente él tiene acceso y esas reglas o decisiones solamente pertenecen a él. Entonces podríamos decir que ese mundo imaginario puede ser motivo de preocupación solamente si continúa persistiendo a lo largo de su desarrollo y esto le impide que el niño empiece a ser consciente de la realidad en la que vive. Según Juan Cervera, en la literatura infantil se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño. Ahora hablaremos de qué es la animación a la literatura. Yepes Osorio define la animación a la lectura como una acción dirigida a crear un vínculo entre un material específico de la lectura y un individuo o grupo buscando crear el gusto por la lectura. Esta animación la podemos entender como ese conjunto de recursos, de estrategias, de materiales que van a facilitar el acercamiento de los niños y las niñas a los libros de imaginación y a la literatura oral de un modo lúdico y placentero. Entre las características tenemos como primero la creación de un vínculo, que se trata de una conexión entre el lector y el texto, que se va a producir mediante una interacción entre ambos. También el crear el gusto por la lectura, que se fomente y se promueva ese interés por la misma, que va a comenzar determinado por el disfrute y la satisfacción que va a sentir esa persona o ese grupo de personas por la lectura. Entre otras características que tenemos es que se busca que el niño se apropie de esa lectura de forma natural, que sea algo espontáneo, que el niño sienta la necesidad y el gusto de leer y para eso es importante que se generen estos espacios de lectura y como se mencionaba que sea algo espontáneo de forma natural y no que sea asociado al desarrollo de una competencia en específico. También un material específico de la lectura, la idea es que se pretende es que el lector conecte un libro, ya sea en escuela, Objetivos de la bibliotecas animación u a otros la casos. literatura. Fomentar el interés hacia la lectura y los libros, desarrollar la imaginación y la creatividad, aprender a interiorizar la lectura, comprender, gozar de la literatura, reflexionar sobre lo que se está leyendo, crear un clima positivo que favorezca la concentración y la atención, desarrollar la capacidad lectora del niño o niña, aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa, utilizar el diálogo, la puesta en común, desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener un mensaje o texto oral, experimentar el juego como herramienta de aprendizaje. Momentos de la animación. Antes de la lectura, activación de los conocimientos previos. Es a partir de un diálogo que se inicia con los niños y niñas que permite rescatar de sus experiencias previas y de su bagaje de conocimiento lo que saben acerca del texto. Generar anticipación, hipótesis y experiencias sobre el texto. Es a partir del diálogo anterior se provoca que elaboren hipótesis, anticipaciones sobre el contenido del texto. Evidenciar el propósito de la lectura y motivarla. El alumno ha de ver claramente la utilidad, la necesidad o el significado de la literatura que va a emprender. Durante la lectura, realizar preguntas y comentarios que ayuden a desarrollar la coherencia entre los distintos episodios o partes del texto. Se lanzarán preguntas para verificar que se está comprendiendo el texto. Fomentará que los niños expresen sus interpretaciones del texto. Después de la lectura, revisar con los niños los componentes del texto.
Esto ayudará a los niños a que relacionen lo que acontece a los personajes con situaciones o experiencias similares de sus vidas. Proponer otras actividades para que los niños lleven a la práctica las ideas del texto o utilicen esos conocimientos o información a adquirir en nuevas experiencias. Estrategias para la animación a la lectura. En ellas encontramos unas diversas estrategias para la animación. En ellas encontramos las festivas, que son cócteles de libros, la fiesta de los libros y museos de los cuentos. También las que se basan en un juego, que son juegos de palabras, ha llegado la hora de adivinar y juego de pista. También encontramos estimular la creatividad. Son los libros con diapositivas, decorar las portadas, marca páginas y caligrafía. También encontramos los juegos de mesa, que son barajas de libros, los puzzles y cuentos. Ahí encontramos también otras estrategias como el bosque de los deseos, el maratón de la lectura, de la noticia al cuento, cuentos en acordeón, audios de cuentos, de la literatura al cine. De lectura. Bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas brindan a los niños la oportunidad de experimentar el disfrute de la lectura y la emoción de descubrir el conocimiento y las creaciones de la imaginación. Al poseer variedad de materiales y actividades, las bibliotecas públicas brindan a los niños y niñas un espacio donde son bienvenidos, rico de recursos inapropiados y la oportunidad de experimentar la alegría de rimas, canciones, libros de cartón, táctiles perfectos para su edad. Escenarios de la lectura. Las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas brindan a los niños la oportunidad de experimentar el disfrute de la lectura y la emoción de descubrir el conocimiento y las creaciones de la imaginación. Al poseer varias de las materias y actividades, las bibliotecas públicas nos brindan y le brindan a los niños y niñas un espacio donde son bienvenidos y gozan de recursos apropiados y la oportunidad de experimentar la alegría de rimas, canciones, libros de cartonet táctiles perfectos para su edad. También tenemos las bibliotecas de escuela. La biblioteca escolar es el servicio facilitador de los establecimientos educativos en el que se reúnen y organizan y utilizan los recursos necesarios para el aprendizaje, la adquisición de hábito de lectura y formación en el uso de la información de los alumnos de los distintos niveles. Según el UNESCO, como también crea espacios llamados rincones de la lectura, donde les propicia toda clase de materiales para que pueda realizar una lectura enriquecedora y le saque mayor provecho. También están las bibliotecas virtuales. Las bibliotecas virtuales son plataformas que proporcionan contenidos así como servicios bibliográficos y documentales. Estas plataformas responden a la gran demanda de información de estudiantes profesionales o personas en general. Encontramos 5 bibliotecas para los niños. También hablamos de las bibliotecas de escuela. La biblioteca escolar es el servicio facilitador de los establecimientos educativos en el que se reúnen y organizan y utilizan los recursos necesarios para el aprendizaje y la adquisición de hábito de lectura y formación del uso de la información de los alumnos de los distintos niveles según el UNESCO, como también crea espacios llamados rincones de lectura donde les proporciona toda clase de materiales para que pueda realizar una lectura enriquecedora y le saque mayor provecho. Bibliotecas virtuales. Las bibliotecas virtuales son plataformas que proporcionan contenidos así como servicios bibliográficos y documentales. Esas plataformas responden a la gran demanda de información de estudiantes profesionales o personas en general. Para ello encontramos 5 bibliotecas virtuales para niños. Hola a todos, mi nombre es Diva Fernanda Trujillo Navia. Hoy estoy con mis compañeras Silvia Patricia Bernat Escobar y Ashley Jimena Ramírez Murcia. Somos estudiantes de licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y estamos en 7º semestre. El día de hoy vamos a dar a conocer los diferentes escenarios narrativos para la literatura infantil. Como primero hablaremos de qué es la literatura infantil. Para ello tendremos a 2 autores muy importantes, como primero Piaget, quien define la literatura infantil como la expresión cultural del lenguaje, pensamiento y ayuda a la formación ética y estética del niño. Sin embargo, se debe tener cuidado con la fantasía porque también tiene su lado negativo. Cada vez que los niños usan su imaginación, lo hacen para conseguir comprender, interpretar o recrear el mundo que le rodea. Esa fantasía le ayuda a entender ciertas reglas, límites